Hermanos, tengan todos ustedes un feliz sábado. Eh, el sábado pasado, Jever había empezado un tema acerca del cambio de rumbo en Bethesda y originalmente teníamos el plan de que Jever pudiera completar la segunda parte del tema hoy día, pero debido al incidente con Arancita, bueno, todos los planes cambiaron, ¿no? Entonces, justo recuerdo cuando Jever me tocó la puerta, eso de las 4:30 de la mañana, y yo estaba terminando de hacer una reflexión a raíz de algo que me recuerdo en el grupo pequeño posteó el hermano José Chapoñán, ¿no? Acerca de, mencionó el tema de Felipe bautizándole a un eunuco, ¿no? Y, y Felipe pues estaba yendo el Espíritu Santo y se acercó al carruaje de este eunuco de la reina de Etiopía, a quien encontró leyendo las escrituras del Antiguo Testamento. Estaba leyendo el libro de Isaías. Justamente estaba leyendo el pasaje de Isaías 53, que habla acerca de la pasión del Mesías. Y le hace una pregunta, ¿no? Oye, ¿de quién está hablando él? ¿Está hablando de sí mismo, de Isaías, o está hablando de otro, ¿no? Entonces ahí Felipe le explica y le confirma, ¿no? El Evangelio era una persona que, a pesar de ser un extranjero, estaba estudiando las escrituras, y él finalmente, cuando termina el camino, pide ser bautizado, ¿no? Y ahí la observación que hacía el hermano Chapoñán era, pero Felipe no se había educado en las escuelas rabínicas, no era un maestro de la ley, ¿no? O una persona religiosa autorizada, y sin embargo él bautizó. Entonces, ¿por qué en la actualidad solamente los pastores bautizan? Si de acuerdo con la Biblia, una persona que no había realizado estudios de teología estaba bautizando, ¿no? Y eso me hizo reflexionar en muchos aspectos en realidad que encontramos en la Biblia, donde Dios dice una cosa en su palabra, pero nosotros practicamos otra totalmente diferente, ¿no? Y a veces convencidos que eso es voluntad de Dios. A veces practicamos esas cosas convencidos que lo que estamos haciendo es voluntad de Dios porque nos lo enseñaron. Pero a la luz de las escrituras, eso que practicamos no está corroborado, ¿no? Ese es solamente un botón. Hay muchos aspectos en los cuales ocurre lo mismo. Vemos en la palabra de Dios testificado, ¿no? A través de los profetas y el propio Jesús, las cosas que Dios espera que hagamos, y sin embargo practicamos otras cosas porque eso nos enseñaron y simplemente debemos seguir practicando, ¿no? Y estamos actuando, hermanos, como los católicos, ¿no? Nosotros, y Carmencita también entiendo que estudia la palabra de Dios, Saulito también, nosotros somos protestantes, somos personas que estudiamos la Biblia, somos personas que tenemos una relación espiritual con Dios, sí, pero también intelectual. Es una relación inteligente, no es una relación ciega, donde nos encontramos con Dios en sus escrituras, y nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios y en lo que dice así está escrito. Nosotros no actuamos, al menos si somos protestantes, no actuamos por lo que hace la mayoría, sin un sustento bíblico. Nosotros a todo lo que hacemos le debemos buscar un escrito está. Eso es lo que se espera que nosotros hagamos como protestantes, pero sin embargo la realidad es de que muchas iglesias protestantes tenemos feligreses que asienten con el intelecto lo que dicen las escrituras, pero practican lo que dicen los hombres, ¿no? Y el tema de hoy, que es la parábola de los dos cimientos, mi Carmencita, ¿cómo se ya está en su casa? ¿Ya? La parábola de los dos cimientos es una reprensión a los cristianos. Ustedes, hermanos, si leen la Biblia, van a ver de que Dios, ¿con quién es el que se enoja más? Con su pueblo.
con aquellos que se dicen que le pertenecen y no practican las cosas de Dios. Dios va a ser mucho más estricto con aquellos que conocieron la palabra de Dios, conocieron las escrituras y las rechazaron o no las practicaron, que con aquellos que no tuvieron la suerte de conocerlas y que por lo tanto no tuvieron la oportunidad de elegir. Ellos de repente pudieron haber recibido una revelación de Dios en la naturaleza, ¿no? En las grandes obras de la creación de Dios, pero no recibieron una relación tan rica como nosotros tenemos, una revelación en las escrituras, donde Dios se revela plenamente, ¿no? Entonces Dios se enoja con su pueblo. ¿A quiénes, por ejemplo, debía ir primero la salvación? Primero era a los judíos, a los samaritanos, y de ahí al mundo entero, ¿no? Entonces Dios quiere que su pueblo practique su palabra y le obedezca, ¿no? Y nosotros, hermanos, y eso nos pone en una encrucijada, porque a veces tenemos en el mundo, cuando uno sale a la calle, comienza a buscar iglesias protestantes, llamémosle, ¿no? Descartando la iglesia popular. Y si iglesias que estudian la palabra de Dios, tenemos cantidades de iglesias, cantidades, como prácticamente, yo antes decía como latas de leche Gloria, la roja, la azul, la amarilla, la verde, a la ploma, creo que hay, mucho más que eso. Pero, así como hay cantidades de iglesias, también hay distintas formas de interpretar las escrituras cuando las escrituras son una sola. Y la verdad de Dios es blanco o negro, es categórica, no es, oye, para mí esta es mi verdad, para este otro es su verdad. No, Dios no es cambiante como el hombre. Por lo tanto, detrás de todo este abanico de opciones y confusión está Satanás, queriendo que nos perdamos, ¿no? E incluso, ¿no? Nosotros somos de la iglesia adventista, ¿no? Y como adventistas somos muy estudiosos de la Biblia. Estudiamos mucho las escrituras, profundamente, diariamente estudiamos las escrituras. Y nos gusta profundizar y a veces estudiamos profundamente en la teología, ¿cómo se llama? Las profecías, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Navegamos en las escrituras, que no está mal. Jesús conocía profundamente las escrituras, conocía la esencia de las escrituras. Y por ese conocimiento él pudo refutar, ¿no? Todas las trampas que le tendían con las preguntas, con la finalidad de hacerlo caer, ¿no? Todos los fariseos, los maestros de la ley, los que no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios, sino que pensaban que este era un hijo de carpintero, ¿no? Blasfemo, que se está creyendo hijo de Dios y se pone a la altura de Dios, ¿no? Pero sin embargo, esa sabiduría, una cosa interesante, ¿no? Jesús no pasó por las escuelas rabínicas. ¿Por qué no pasó por las escuelas de los maestros de la ley, los fariseos? ¿Por qué no se puso no se matriculó en esas escuelas? Que sería ahora pues las universidades de teología. No pasó por ahí. Él fue instruido directamente por Dios. ¿Por qué? Porque estos maestros de la ley, de las escrituras, habían caído en una interpretación humana y habían errado en la voluntad de Dios. Y habían hecho de la religión algo para honrar a los hombres, pero no exaltaba a Dios. Se habían equivocado hasta en los mandamientos. Los habían acomodado a su conveniencia, ¿no? Y guardaban los mandamientos de la forma que ellos querían guardar y no de la forma como Dios lo había establecido. Entonces Jesús vino, no pasó por las escuelas rabínicas porque se hubiera contaminado. Él, pero estudiaba las escrituras y las conocía profundamente, pero él era enseñado por su Padre. Como cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser enseñados directamente por Dios, haciendo a un lado muchas veces tradiciones que se practican en las iglesias y que a veces no tienen fundamento en la palabra de Dios. Esta parábola de los dos cimientos justamente pretende abrirnos los ojos a dos tipos de cristianos, ¿no? Dentro de los cristianos que leen la Biblia, dentro de los cristianos que conocen las escrituras. Hay dos tipos, ¿no? Que vamos a pasar a explorar, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos un poco
Eso lo compartí como una reflexión, pero es bueno que lo conversemos, ¿no? Un poco para poder... Es importante, hermanos, este tema, porque es crucial. Porque muchos, hermanos, vamos a una iglesia, nos congregamos, estudiamos la palabra de Dios, pero creemos que solamente haciendo eso, cumpliendo esas cosas, ya estamos camino a la salvación. Así como los católicos, ¿no? Que van a la misa los días domingos y creen que con eso ya cumplieron con Dios y son buenas personas y van camino a la salvación. ¿Y realmente iremos camino a la salvación? Esa es la pregunta, ¿no? Porque si es así, pues muchos se salvarían y pocos se pierden. Pero Jesús dice lo contrario, ¿no? Dice que ancho es el camino, ¿no? Que lleva a la perdición y muchos entran por él. Y angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que van por ese camino. Entonces, hermanos, tenemos que, no podemos caer en una zona de confort y buscar que un líder religioso o una iglesia nos diga, sí, estás haciendo lo correcto, y simplemente aflojar e irnos directamente a la perdición creyendo que nos estamos salvando, ¿no? Tenemos que por nosotros mismos descubrir cuál es la voluntad de Dios y, y esa voluntad nos va a decir si realmente nosotros somos aceptos, ¿no? En la presencia de Dios, o por el contrario, nosotros estamos practicando cosas que son detestables ante Dios y por lo tanto Él no nos va a hallar justos, ¿no? En el momento que nos juzgue. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar antes de, como introducción, vamos a empezar a revisar la parábola del buen samaritano, porque ahí en esa parábola se hace una pregunta muy importante y nos sirve como introducción para este tema, ¿no? Entonces vayámonos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Dice el buen samaritano, ¿no? Dice en mi pantalla, ¿no? Dice ahí en el libro de Lucas. He aquí, en el versículo 25, un intérprete de la ley, una persona que conocía la ley y la interpretaba, ¿no? Interesante, ¿no? Intérprete de la ley, ¿no? Me hace pensar en los abogados, ¿no? Los abogados son intérpretes de la ley. Hay el Código Civil, el Código Penal y muchas leyes, ¿no? Emitidas con una finalidad, con un espíritu. Y vienen los abogados a darle una interpretación. Y muchas veces los abogados tuercen el espíritu de la ley para interpretarla de la manera que les conviene, para poder defender sus argumentos o sus intereses de sus patrocinados o intereses personales. Entonces, interpretan la ley de la manera que ellos les es más conveniente, pero muchas veces tuercen el espíritu de la ley. Quien conoce el espíritu de la ley no es un intérprete, sino es el dador de la ley, el legislador. Él, cuando emitió la ley, sabe para qué se emitió, ¿no? ¿Cuál fue su espíritu? Y los intérpretes podrían haber torcer ese espíritu, ¿no? Entonces dice que este intérprete de la ley, pero ¿de qué ley estamos hablando? Acá estamos hablando de la ley de Moisés, ¿no? Y también del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, esta persona estudiaba las escrituras que en ese momento se conocían, que eran el Antiguo Testamento, y era quien explicaba al pueblo qué es lo que eso significaba. Dice él, ¿no? Para probarle, dice, se levantó y dijo, no con buena intención, sino para probarle a Jesús, dijo, le llama maestro, pero le llama maestro hipócritamente, porque en realidad no cree que Jesús sea un maestro. Pero le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es una pregunta, hermano, que todo cristiano se debería hacer. Porque al final nosotros queremos salvarnos, ¿no? No queremos terminar el sepulcro. Por lo tanto, esta pregunta deberíamos hacerla a todos. O sea, le hace una pregunta interesante. ¿Qué debo hacer, no? Para poder alcanzar la vida eterna. Trascendental su pregunta, ¿no? Y mire, ¿qué le contesta Jesús, no? Y él le dijo, era Jesús, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, le hace una repregunta. Oye, tú eres intérprete de la ley, dime pues qué está escrito acerca de cómo se alcanza la salvación. ¿Qué has encontrado allí? Y él mismo se autorresponde, ¿no? Y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor a Dios, ¿no? Que es la esencia de la primera tabla, ¿no? De la ley de Dios, el amor a Dios, sus 4 mandamientos, ¿no?
que se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Y después le dice la segunda tabla, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es la esencia. A veces yo me acuerdo que a un amigo muy querido me decía, oye Carlos, ¿por qué te complicas con la Biblia si todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo? ¿No? Y efectivamente todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo, pero es una simplificación de la ley de Dios y una simplificación de las escrituras. Es como decirte, oye, si tú dices, ¿no? Oye, ese libro trata acerca de una persona que, que de repente cayó en la cárcel, ¿no? Esa novela, ¿no? Y fue liberada. Tú podrías, en base a solamente ese extracto, decir, yo leí el libro La Resurrección de León Tolstoy. ¿Podrías tú afirmar de que conoces ese libro si solamente dices, oye, el libro trata acerca de una persona que cayó en la cárcel y después fue, ¿no? Salió de ella, ¿no? O sea, si bien es cierto, el resumen es correcto, de eso trata el libro, pero sin embargo, si tú no lees el libro en su profundidad, tú no puedes decir que leíste o conoces ese libro. Igualito con la Biblia, ¿no? Efectivamente, se resume de la manera más concisa en el amor a Dios y el amor al prójimo, sin embargo, perdemos mucho detalle. Y solamente quedarnos a ese nivel nos vamos a perder, porque necesitamos aprender en qué consiste el amor a Dios y en qué consiste el amor al prójimo. Y si no conocemos eso, entonces en realidad no vamos a poder amar a nuestro prójimo. Entonces, nosotros, si es cierto, los resúmenes nos sirven, sin embargo, no podemos sobresimplificarlo, ¿no? Pero respondió correctamente. Si yo quiero alcanzar la salvación, debo amar a Dios y amar al prójimo. Quiere decir, debo cumplir los 10 mandamientos. Quiere decir, ¿no? Debo obedecer la ley de Dios. Si yo la obedezco, entonces me salvo. O sea, el intérprete de la ley había contestado correctamente. Para alcanzar la salvación necesito cumplir la ley, cumplir el amor a Dios y el amor al prójimo. Sabía la respuesta, o sea, él intelectualmente la conocía, pero Jesús lo conocía a él. Y Jesús le dice, oye, has contestado correcto, mira, el versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, te falta hacerlo. Haz esto y vivirás. Es una respuesta personal. Le dice, oye, sabes bien, pero no lo haces. Hazlo para que alcances la vida eterna. Te estás perdiendo. ¿No? Profundo. Y de ahí empieza la parábola del buen samaritano, ¿no? Pero esta es una pregunta, hermanos, trascendental. Jesús le dice, oye, no solamente te basta con conocer la teoría, saberte el versículo, o saberte, ¿no? El libro, repetirlo ¿no? O sea, de memoria, sino tienes que practicarlo para que vivas. Y si no lo practicas, no te vas a salvar, ¿no? En los tiempos de Jesús, hermanos, si la escritura se resume en amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? El día sábado era un día donde los maestros de la ley y los fariseos prohibían sanar a los enfermos. Ese día prohibían llevar sanidad y amor al prójimo. Estaba prohibido para ellos el amor al prójimo en sábado porque ellos decían que eso era trabajar. ¿Mira? Entonces prohibían el amor al prójimo y por lo tanto no cumplían esa parte de la ley de Dios y por lo tanto estaban destinados a perderse, ¿no? ¿No? Y veremos ejemplos, ¿no? En la piscina de, por ejemplo, uno de los Bethesdaos y todo el siglo, creo que es cuando sana a un paralítico y Jesús le dice, no, ve, toma tu camilla y anda. Y el paralítico está andando, cargando su camilla, como testimonio a la incredulidad de estos hombres que no creían que Jesús era Dios y tenía el poder de Dios para poder sanar a una persona que había estado paralítica, creo que por más de 38 años. Y y le dicen, oye, Dios no prohíbe que tú cargues tu camilla en sábado, ¿no? Y Jesús, por misericordia de ellos, le había ordenado que cargue su camilla, para que ellos que se rindan
O sea, abandonen su dureza de corazón y se rindan ante la evidencia de que estaban, en medio de ellos estaba el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos endurecieron su corazón y se atrevieron a decir que estaba prohibido, ¿no?, practicar el amor al prójimo el día sábado. Entonces, ellos conocían la Escritura, ¿no? Pero también incluso a veces la conocían torcidamente, ¿no? Pero peor todavía, no practicaban. Por lo tanto, no se iban a salvar si continuaban haciendo eso, ¿no? Hermanos, y eso que nosotros cuando estudiamos decimos, ellos eran así ciegos. Hermanos, esto mismo ocurre el día de hoy en nuestras iglesias. Tenemos gente, tenemos hermanos que van a la iglesia a escuchar un buen sermón que no está mal, porque es palabra de Dios. Ese sermón poderoso, ¿no?, trata de conmover sus corazones, pero viene Satanás y lo apaga, y esas personas simplemente le echan agua al fuego de la palabra de Dios y no permiten que esa palabra queme como fuego y que los impulse a salir para llevar amor a su prójimo. Porque si yo no amo a mi prójimo, me voy a perder. Y si yo hago del día sábado, del día de reposo, un día para mí, amor a mí mismo, y me olvido de mi prójimo, no voy a alcanzar la salvación, ¿no? No voy a alcanzar la vida eterna. Entonces, nos hace meditar, hermanos. O sea, nosotros lo vemos claro acá en las Escrituras. Está ahí claro. Pero ¿qué practicamos? ¿Qué necesitamos que nos digan más para rendirnos ante la evidencia categórica que nos presenta la palabra de Dios? ¿Necesitamos que Cristo venga ya para que nos lo recuerde? No, hermanos, nosotros tenemos que vivir por fe. Y realmente ahí se demuestra si nosotros confiamos en la palabra de Dios o simplemente nos entretenemos con la palabra de Dios y hacemos y practicamos cosas de hombres, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, la introducción, ¿no?, habla acerca de vamos a leer hasta el versículo 13, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿no? La revelación de lo que va a venir en el futuro, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, ¿no? Y mire el versículo 3 que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿no? En esa época donde Juan escribió el Apocalipsis, en las sinagogas judías, una persona salía al frente a leer las escrituras. No todo el mundo tenía el privilegio de tener una copia de las escrituras en la casa para leer por sí mismo, ¿no? Entonces, el sábado era un momento ideal donde ellos podían escuchar las escrituras de los rollos que se guardaban en la sinagoga. Entonces uno pasaba al frente y era bienaventurado porque leía. Él al leer se alimentaba, pero también leía para que los demás oigan esas palabras. Pero después de leer, oír, no se debían quedar en eso. Dice, bienaventurado el que lee, oye, importante, y guarda, y practica. No simplemente leen, oyen y se quedan con ese conocimiento en su cabecita, sino practican las cosas que están escritas en esa profecía. Si no guardo, hermanos, no hay bienaventuranza. Son las tres cosas, ¿no? Las dos se pueden resumir en una. Ahora pues ya no nos leen, ahora podemos leer nosotros. Por lo tanto, al leer ya estamos oyendo la palabra de Dios. Pero no basta con leer o oír, sino tengo que guardar. Y si no guardo, no soy bienaventurado, ¿ya? Entonces, esta partecita, la de guardar, claro, nuestra naturaleza pecaminosa nos dice, oye, quítala. Quédate solamente en leer y oír, en conocer, pero no practiques, ¿no? Qué difícil es practicar.
Qué difícil es salir, qué vergüenza a veces tengo de ir a hablarle a alguien de Cristo, de hablarle acerca del Dios con el que me relaciono. Me da vergüenza, me da pereza, y por último, no me interesa la salvación de otras personas, me interesa mi salvación, por lo tanto, me quedo en leer y oír. Que otros guarden, ¿no? Pero si hago eso, hermanos, me voy a perder. Los escribas y fariseos eran eruditos en las escrituras, se las conocían de memoria y se perdieron, porque les faltó guardar. Y nos vamos a enfocar en este guardar. Pues vayamos ahora sí, hermanos, a la parábola de los dos cimientos. Déjenme buscar lo que está en Mateo. Los dos cimientos. ¿Qué dice esa parábola, no? Está en Mateo y en Lucas, pero vamos a ver la versión que está en Mateo. Y dice Jesús, ¿no? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Quién era Jesús? Es Dios hecho hombre. Y si Jesús habla, ¿quién está hablando? Está hablando Dios. Por lo tanto, cualquiera que oye la palabra de Dios, ¿ah? Acá estamos leyendo, porque actualmente, ¿qué hacemos, no? Realmente yo estoy leyendo mi Biblia. Yo no escucho un sonido audible, ¿no? Un sonido físico. Pero sin embargo, cuando yo estoy leyendo mi Biblia, Dios me está hablando, ¿no? Y yo oigo su palabra. Estoy leyendo, pero oigo su palabra espiritualmente, ¿no? No es un oír físico. Dice, cualquiera que me oye esas palabras. Entonces, ¿quién es el que oye? ¿Quién es el que lee la palabra de Dios? ¿Quién es el que lee la Biblia? El cristiano, ¿no? Y normalmente, ¿qué tipo de cristianos? Los protestantes, que viven de acuerdo a la palabra de Dios y la estudian, ¿no? Entonces, hasta acá, muchos nos parecemos, ¿no? Pero no nos quedamos solamente en eso. Después de leer, las hace. Este es el primer tipo de cristiano. Aquel que lee la palabra de Dios, la estudia y la practica. Dice, y Jesús dice de este, ¿no? Ese es el primer tipo de cristiano. Si hacen las dos cosas, si estudia la palabra de Dios y la pone en práctica, a ese le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, pero si solamente me quedo en leer, vamos a ver lo que dice más adelante Jesús. ¿Qué es lo que me vuelve prudente? El hacer o practicar eso que leí. ¿Ya? Dice, ese es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, aquel que practica las escrituras, su casa está edificada sobre la roca. ¿Y qué es su casa, no? Su vida cristiana, su religiosidad. Y si está sobre la roca, ¿se va a tambalear? No se va a tambalear. Y dice, ¿no? En el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién era la roca? ¿Quién es la roca? Cristo, ¿no? O sea, este cristiano que conoce las escrituras y que las practica, él puede recibir miles de pruebas, pueden perseguirlo, pueden golpearlo, puede pasarle muchas cosas, ¿no? Pero no va a caer porque su vida cristiana está fundamentada sobre Cristo. ¿Pero qué es lo que hizo que su vida cristiana esté fundamentada sobre Cristo? Este detalle. Practicó esas escrituras que él aprendió. Porque mire el segundo tipo de cristiano, se parece al primero. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, también es igualito que el primero. Escucha, estudia la Biblia. Ahí es idéntico. ¿Pero qué? ¿Pero por qué se caracteriza el segundo tipo de cristiano? Porque estudió, pero no lo pone en práctica. Simplemente se quedó en una religiosidad intelectual. Ese es el cristiano que le gusta ir a la iglesia a escuchar bonitos sermones. Aquel cristiano que de repente va a escuchar también esta predicación, le va a parecer bonita, pero va a morir ahí, le va a echar agua. Cuando de repente esta predicación es un fuego que debería consumirle por dentro y hacer que esta persona también encienda a otras personas y genere un reavivamiento en todo su entorno. Pero no, este tipo de cristiano le gusta escuchar, busca sermones poderosos, sermones bonitos, pero después de que escuchó esa palabra poderosa,
la, la paga con agua, no practica. Se queda ahí, esa palabra viva, muere en esa persona. ¿Y qué pasa con este cristiano? ¿No? Dice Jesús que le compararé a un hombre insensato. Mira, ¿y qué es lo que hace prudente o insensato? No es la primera parte, no es el estudio de la Biblia. Los dos tienen el igualito. Lo que se diferencia es esta parte, que no practica. Practicar o no practicar es la diferencia entre prudente e insensato, ¿no? Este no las hace, dice, a este le compararé con un insensato. Mira, ¿y qué pasa? Mira, este no hacer, dice que hace que esa casa, esa religiosidad, esté edificada sobre la arena, ¿no? Y la arena es piso movedizo, que hasta el viento la puede mover, ¿no? Y dice que cuando vienen las pruebas, ¿no? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetus contra aquella casa, ¿no? Lo probaron. Dice, y cayó y fue grande su ruina, ¿no? Ante las pruebas este cristiano va a apostatar, va a huir, va a renegar de Cristo. ¿Por qué? Porque él, al no poner en práctica esa escritura poderosa que recibió, esa palabra poderosa que recibió, él simplemente se acostumbró a no creer en esa palabra. Le perdió el sentido, porque simplemente su religiosidad consistió en palabras bonitas y rituales bonitos, pero no los llevó a la práctica en su vida y por lo tanto, en un momento determinado, pensó de que, oye, esto no es real, simplemente por no practicar. Hermanos, esta parábola es fundamental para nosotros, ¿no? Y la tenemos ahí, pero la queremos interpretar como querramos y Jesús la puso ahí por misericordia, para que nosotros, o sea, nos demos cuenta qué está pasando y reaccionemos. Y no vivamos un cristianismo de rituales, de palabras, de bonitos sermones, pero que no nos lleva a la acción, que no nos empuja a salir a predicar, a salir a hacer obra misionera, a actuar, a vivir. ¿Por qué los escribas y fariseos odiaban a Jesús? Jesús conocía profundamente las escrituras, pero Jesús era la palabra viva y las practicaba. Y la forma como él testificaba de que se debería practicar la palabra de Dios es lo que les escandalizaba. Ellos estaban cruzados de brazos y veían a Jesús en acción. Le veían sanar enfermos, resucitar muertos, ¿no? Y sin embargo, ellos que estaban cruzados de brazos, estaban como, ¿no? En un estadio, viendo cómo se juega en la cancha, y simplemente, ¿no? O sea, juzgando a quién, a aquel que los va a juzgar en el día postrero. Pero Jesús era su palabra en acción. La palabra de Dios, hermanos, no tiene ningún sentido si es que no la practicamos. Y si en nuestra iglesia no nos empujan a practicar la palabra de Dios, si en nuestra iglesia nos agendan todo el tiempo, en nuestro caso nuestro día sábado, con programas y no nos dejan un espacio para practicar, poner en práctica todo eso bonito que sabemos, nosotros hermanos tenemos que tomar una decisión, ¿no? Porque ¿quién nos va a salvar? A los católicos ellos creen que les va a salvar su iglesia. ¿Y los protestantes creemos eso? Lamentablemente, hermanos, muchas iglesias protestantes se han vuelto como los católicos. Le creen más a sus líderes religiosos que a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios acá es categórica y dice, oye, si no haces, se te va a derrumbar. Vas a terminar apostatando y te vas a perder, ¿no? Dice que cuando Jesús terminó estas palabras, en el versículo 28, la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? Mira, ellos dicen, oye, era nuevo para ellos, pero en realidad era el espíritu correcto de la escritura y de la ley de Dios, pero les habían enseñado una cosa diferente, les habían enseñado otra cosa, por eso es que ellos se admiraban, decían, esta es una doctrina nueva, ¿no? Nunca nos han enseñado esto, pero Jesús vino a reeducarlos y por eso lo odiaban y lo querían matar, porque iba contra las tradiciones de los escribas y fariseos. Jesús quería que su pueblo practique la escritura
Y Jesús era el dador de la ley. Y por último, Dios, cuya palabra está plasmada en las Escrituras, ¿no? O sea, qué irónico, ¿no? Entonces, la gente se admiraba. Dice, ¿por qué se admiraban? Porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. Y efectivamente la tenía, pues, porque era Dios, era su palabra y era el dador de la ley. Y no les enseñaba como los escribas, que les enseñaban una interpretación torcida de las Escrituras, una interpretación acomodada a los deseos pecaminosos del hombre, ¿no? Y que estaba muy lejos del espíritu de la ley de las Escrituras, habían errado. Y por eso ellos terminaron crucificando al Mesías del cual hablaban esas Escrituras que ellos se ufanaban conocer, y por eso ellos fueron descartados como pueblo de Dios. Hermanos, y no pensemos que solamente ellos, en la actualidad también nosotros podemos ser descartados como pueblo de Dios, si es que no nos atrevemos a confiar en primer lugar en la palabra de Dios. No confiemos, hermanos, lamentablemente, ¿no?, en universidades de teología, ¿no?, sino en primer lugar en la palabra de Dios. Porque a veces, y una evidencia es de que en las iglesias, ¿no?, a donde van esos pastores que han sido formados en esas escuelas de teología, nos lleva y nos empuja a practicar cosas que no son sancionadas por la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, un protestante debe decir, debería, se esperaría que diga, oye, la palabra de mi Señor dice esto, yo me niego a practicar esto que tú me estás diciendo porque no está soportado por las Escrituras. Y no actuar ciegos, ¿no?, obedeciendo cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Eso, hermanos, quería compartirles como reflexión y como, o sea, hay muchos ejemplos, ¿no?, que uno puede encontrar en la Biblia. Hermanos, si es que abrimos los ojos, Dios dice que nuestra iglesia se llama la Odisea, la iglesia del tiempo del fin. Y esta iglesia que tiene mucho conocimiento de las Escrituras, de las profecías, dice, es una iglesia que se cree rica, que sabe muchas cosas. Pero Jesús le dice, mejor te fuera que te compres colirio para que veas, porque eres pobre, ciega y desnuda. No sabes nada. Porque no estamos viendo las cosas espirituales. Estamos cegados por los paradigmas, las cosas que nos enseñaron a practicar, y no estamos viendo cuál es la voluntad de Dios. Eso quería compartir. Y bueno, quiero pedirles ahí, inclinar el rostro para hacer una oración antes de terminar. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, y poderla también dar a conocer a través de la tecnología a otras personas, Señor, que puedan edificarse con este mensaje. Señor, la tradición es poderosa, las cosas que practicamos, que nos han enseñado a practicar. Y a veces es difícil, Señor, sacudirnos de ella y confiar en tu palabra. Queremos pedirte, Padre Santo, que tú seas quien nos eduques, que tú, Señor, seas quien nos enseñes, que tú seas quien nos expliques tu palabra, Señor. Que seas tú quien abra nuestros ojos y abra nuestro corazón, Señor, nuestros ojos para ver, nuestro corazón para aceptar y obedecer. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada. Queremos aprender a caminar de tu mano, confiando en primer lugar en ti y después en el hombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos,
hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara, nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara, nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la angélica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara, nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna.